Hola, buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Otra vez en esta noche nos encontramos en compañía del doctor Daniel Navarrete, un excelente profesional y gran docente acá de nuestro país, Colombia, que viene con muchos temas para darnos muchas enseñanzas desde la practicidad, hoy enfocados en ecografía, retomando un poco el tema que vimos el día martes sobre páncreas y vaso, y también retomando otro tema nuevo sobre adrenales y linfonodos. Entonces por acá nos acompaña el doc, quedamos en sus manos. Recuerden siempre, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia para compartir, dejarla en el chat de preguntas o en el chat o en el cajón de preguntas, que siempre estaremos acá en la parte pues, para estar pendiente de ello. Listo. Gracias, Laurita. Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad tengo un fondo muy natural. De pronto es posible que se escuchen algunos grillos. Me encuentro en una zona eh, bastante rural. Y por tal fin voy a mejor apagar mi cámara para tratar de que sea un poco más, corra más fácil y fluya más la señal. Entonces voy a quedar atento, empiezo a compartir la pantalla. Listo. Mm, Laura, ¿me puedes confirmar si estás viendo mi pantalla ya con la presentación? Sí, se ve súper bien. Ok, bueno, no la he cerrado la cámara. En realidad, pues no es de mi gusto cerrarla. Vamos a ver. Bueno, estábamos hace un par de días hablando de ese par de órganos importantísimos, el vaso y el páncreas, y de todas maneras consideré prudente guardar unos minutos de esta segunda parte, donde vamos a ver otro par de órganos, para hablar un poquito de las lesiones de los hallazgos ultrasonográficos de acuerdo a las lesiones esplénicas y pancreáticas. Si bien es cierto, son muchas, son varias, y aquí en esta primera imagen hago una lista que no las incluye todas, pero sí de pronto las más relevantes, pues escogí un par de ellas en el vaso y otra en el páncreas, como para no dejar de mencionar hallazgos ultrasonográficos de algunas condiciones patológicas de este par de órganos que pues hacen parte de nuestra rutina diaria como ultrasonografistas. Observen cómo en el vaso, que es de lo primero que vamos a hablar, tenemos lesiones, o más bien, tenemos una lista de diagnósticos diferenciales a partir de unas lesiones ultrasonográficas que van desde el linfoma y el sarcoma como enfermedades, digamos, neoplásicas, pasando por la hematopoiesis extramedular y la hiperplasia nodular linfoide, que me parece que tienen mucha relevancia porque cada vez nos damos cuenta que las benignidades o las lesiones benignas del vaso son bastante frecuentes. Entonces, me parece algo a destacar. Y pues pasando por hematomas, infartos, abscesos, mmm, y por supuesto neoplasias metastásicas también. Esto hablando de las hipoecogénicas, las estaba mencionando. Ahora hablemos de las hiperecogénicas, ¿no? Van desde el mielolipoma hasta hematomas que suelen calcificarse y, por supuesto, también la hiperplasia nodular linfoide y la hematopoiesis extramedular, lesiones benignas que se parecen a todo. También quiero hacer énfasis en eso. Es decir, pueden aparecer como esto, lesiones focales hiper o hipoecogénicas o lesiones multifocales hiper o hipoecogénicas, así como eh, en todas las presentaciones, es decir, a veces son, y no solamente en el vaso, sino en algunos otros órganos. También un hematoma, un granuloma, eso pueden verse como lesión focal o multifocal hiperecogénica o hiperecoica, y las neoplasias igualmente. Con esto lo que quiero mencionar es
la sensibilidad del ultrasonido en lesiones esplénicas, perdón, no es tan alta. ¿Sí? Y quiero hablarles un momento del mielolipoma. ¿Por qué? Por la frecuencia con la que podemos verlo. En mi experiencia, de pronto en algunas razas más que otras, razas pequeñas, por ahí el Schnauzer, suelen verse, aunque se puede ver en cualquier raza. Se ha estudiado histopatológicamente que consta de adipocitos maduros, de elementos hematopoyéticos también. En realidad la correlación con una situación clínica, en lo que he revisado, aún no está clara, pero pues se han hecho estudios histopatológicos que nos arrojan estos hallazgos, condición clínica típica o relevante. Suele ser más bien un hallazgo incidental común en perros y en gatos viejos. También se puede dar en otros órganos, como por ejemplo el hígado, las adrenales, y no solamente en la región periliar, como mostraba la imagen, sino también en el parénquima esplénico más profundo, y a veces también aparece como lesiones hiperecoicas multifocales. Cuando se encuentran en las adrenales, se ha asociado en algunas oportunidades con efectos endocrinos, o sea, con cierta funcionalidad. Y saliendo de allí del mielolipoma, quería mencionarles algo que también considero importante porque lo van a encontrar en la literatura nombrado de muchas maneras. Aquí tengo 4 de ellas: patrón de hipoecogenicidad heterogénea difusa, ecogenicidad heterogénea difusa con múltiples áreas hipoecogénicas, lesiones multifocales hipoecogénicas o patrón retículo nodular o reticular, del cual vamos a hablar al final de esta pequeña introducción. Entonces, ustedes encuentran de cualquiera de estas formas la descripción, una lesión ultrasonográfica que se ve así en nuestra pantalla del ecógrafo. ¿Mm? Observen, entonces son unos nódulos, podríamos decir, o unas lesiones focales hipoecogénicas más o menos bien definidas, difundidas por todo el parénquima esplénico, ¿sí? Y a esto se le ha dado también varios nombres en la literatura, sobre todo anglosajona, que traducen queso suizo, vaso moteado, panal de abejas, apolillado, manchas de leopardo, en fin. El de encaje, que también lo he visto en alguna literatura, sí me parece que no debería utilizarse para la descripción de esta lesión, porque es otro tipo de lesión, una lesión hiperecogénica, filiforme, con fondo casi anecogénico y que se ve sobre todo en la torsión esplénica. Pero las otras 5 menciones sí que se ven en diferentes textos y en definitiva apuntan a lo mismo, esta imagen. En este caso, esto es un linfoma en un paciente canino pitbull de 6 años de edad. Entonces, digamos que este hallazgo, que ustedes seguramente ya, si están ya haciendo el ultrasonido, se habrán encontrado muchas veces, puede tener estos diagnósticos diferenciales, y los divido entre malignos y benignos. Fíjense cómo histiocitosis maligna, linfoma, sarcoma histiocítico y mastocitoma podrían dar lugar a este hallazgo ultrasonográfico esplénico, y asimismo lesiones infecciosas, erliquiosis en su mayoría, leishmaniasis, hepatozoonosis, histoplasmosis, anaplasmosis y babesiosis, hemotrópicos podrían dar una lesión similar a lo que definimos como patrón retículo nodular. Fíjense que en felinos igualmente la lesión podría obedecer, en caso de malignidad, a linfoma, mieloma múltiple, a mastocitoma y lesiones de condiciones benignas como esplenitis, hiperplasia nodular linfoide otra vez y hematopoiesis extramedular de nuevo. Sobre todo en felinos en anemias graves se correlaciona esta hematopoiesis extramedular, pero que sin que sea una condición maligna, e incluso en histoplasmosis. Miren esta imagen de linfoma también, digamos que no es tan marcado, no es tan difuso, pero sí se ven lesiones hipoecogénicas que podemos definir bien
en un parénquima que de pronto se nos antoja un poco hiperecogénico, el fondo, el background de esta imagen. Pero fíjense que en este caso, comparando el linfoma canino con una neoplasia metastásica derecha, fíjense cómo, pues, si somos detallistas, podríamos decir, bueno, en este caso las lesiones metastásicas tienden a ser un poco más grandes, en algunos casos a coalescer. Digamos que en el linfoma no es tan frecuente esa coalescencia, sin embargo, pues son cambios que ameritan más estudio, más reportes para intentar descifrar de pronto ultrasonográficamente, arriesgarse a dar un diferencial primero que otro. Sin embargo, pues hay que ser cuidadosos con esto, mmm, pues sin expandir demasiado la lista de diagnósticos diferenciales, fijándose un poco en paraclínicos y en la situación clínica del paciente. Algo también que quiero mencionarles tiene que ver con el mismo denominado patrón reticulonodular en situaciones de normalidad. Fíjense estas lesiones hipoecogénicas bien definidas, eh, multifocales en varias partes del parénquima esplénico, en este caso del cuerpo del vaso, porque resulta que en los cachorros caninos, con el advenimiento de los transductores de alta frecuencia, estos electrónicos de más de 12 MHz, generalmente lineales, se estableció algo que se extrapoló de la pediatría humana, y es que en esta etapa de la vida, cuando aún falta grasa en la pared abdominal, a partir de los 6 y hasta los 8 meses en los caninos, con estos transductores de alta frecuencia suelen verse estos focos hipoecogénicos en diferentes estadios, y a partir de ciertos, de los 9 meses, tienden a desaparecer, entre comillas. Entonces, megahertz cuando se utilizan, y se ha propuesto que tiene que ver justamente con esa, digamos, delgadez de la pared abdominal a esta edad. Se asocia a folículos linfoides que se ven en el parénquima esplénico, con estos transductores que tienen un as corto, angosto, una resolución lateral importante, y se ven estos nódulos hipoecóicos difusos, y el patrón retorna al granular, que es el normal, el que estamos acostumbrados a ver, a los 13 meses de edad en los pacientes caninos. Entonces, para tenerlo en cuenta, no siempre es patológico un hallazgo similar, entonces hay que tener bastante precaución. Aquí tenemos ya, pues me quise poner esta imagen de un paciente ya mayor, ¿sí? A pesar de que es de raza pequeña, en donde ya el abdomen gana en grosor, ¿sí? Y ya empieza a desaparecer ese patrón reticulonodular. Entonces, al parecer está asociado con esa, digamos, esa claridad con la que, esa poca resistencia, digámoslo así, con la que llega el ultrasonido al vaso, esa poca impedancia, casi no encuentro la palabra correcta. Pasemos rápidamente al páncreas, en donde quería también dejarles ideas sobre lesiones y sobre las más frecuentes. Veíamos en la clase pasada al final imágenes de pancreatitis aguda, donde el páncreas estaba hipoecogénico, con grasa circundante hiperecogénica, con poca vascularización, si lo miramos con el Doppler. Asimismo, difícil de diferenciar esa pancreatitis aguda con, por ejemplo, algún estadio del cáncer exocrino del páncreas, del adenocarcinoma. Y en esta oportunidad quise traerles imágenes de insulinoma. En este caso, observen este nódulo en la rama pancreática derecha, bien definido, único, hipoecogénico. Generalmente tiene fama de ser hipervascular con respecto al tumor exocrino. Fíjense también aquí en un nódulo en la rama pancreática izquierda, hipoecogénico, más o menos bien definido, este no tan redondeado, ¿de acuerdo? Recordar que en estos casos pues debe haber una correlación importante con
el ratio insulina-glucosa. Son pacientes que están simultáneamente hipoglicémicos e hiperinsulinémicos. Y bueno, claro que es tema de otra conversación, pero existe una excepción a la regla, es decir, consideramos absolutamente sensible y específica la medición de la insulina y la glucosa simultáneamente, pero hay algunas otras condiciones pancreáticas que en alguna oportunidad podremos tratar, sobre todo una que podría causar los mismos síntomas sin ser un insulinoma. Dejémoslo ahí nomás. Aquí tenemos una imagen contrastada de ultrasonido en donde se evidencia la hipervascularización de una lesión hipoecogénica en la rama pancreática izquierda del páncreas de un canino. Fíjense cómo se observa primero hipoecogénico y luego el refuerzo del medio de contraste denotando hipervascularización. Entonces recuerden esta imagen de insulinoma que en tomografía pues tiene más sensibilidad y probablemente sí más especificidad observándose de esta manera, en este caso en la rama izquierda también. Eh, por supuesto que no con la atenuación de un medio de contraste intravascular, pero sí con atenuación alta y bien definido, solo, unitario, característica importante de los insulinomas. Bien, entonces pasemos a nuestra temática del día de hoy, que tiene que ver con glándulas adrenales y linfonodos. El comentario aquí importante es que en la experiencia que he tenido, digamos, en la formación de médicos veterinarios en el ultrasonido abdominal, hay siempre mucha inquietud, mucha expectativa con respecto a hacer una ecografía de las glándulas adrenales, a identificarlas. Con el advenimiento de nuevas tecnologías, esta curva de aprendizaje ha sido mucho más vertical que en mis tiempos cuando me formé. eh, era una curva muy, muy prolongada. De todas maneras, como si el médico veterinario se considerara ecografista hasta que ve las adrenales, el páncreas y los linfonodos. Si bien es algo muy importante, no le quito la importancia, sí me parecería muy importante también que tuviésemos en cuenta los ecografistas veterinarios que la mayoría de las lesiones están en órganos como los que acabamos de ver, como el vaso, el hígado, incluso los riñones, y no tanto en estas que llaman en medicina de humanos pequeñas partes. Pero, pues por supuesto que nosotros queremos siempre ayudar y queremos eh, ser útiles en la labor de los clínicos y tenemos que examinarlas, por supuesto. Los linfonodos, primero que todo, algo muy, muy sencillo con respecto a, digamos, esas partes anatómicas y histológicas de los linfonodos, ¿no? Un folículo que se encuentra dentro de una médula, una región externa que es una corteza, ¿no? Que produce linfocitos, los cuales básicamente detectan y destruyen bacterias. Y en esa médula, pues macrófagos, células que persiguen e ingieren bacterias nocivas, básicamente eso. Interesante desde el punto de vista anatómico que tiene vasos linfáticos eferentes, los cuales llevan la linfa hacia, eh, hacia afuera de los linfonodos y que generalmente en los perros son de 1 a 3, se mencionan en la literatura. Se ha encontrado que pueden formar redes hasta de 50 vasos, unas verdaderas redes que van generando un vaso linfático eferente, y mientras que los aferentes, que son los que traen la linfa hacia los linfonodos, tienen incluso un número mayor que estos 50 de vasos reticulares que forman unas redes que llegan a los linfonodos. En términos generales, pues no siempre es tan fácil, no tenemos los mecanismos y no se puede evidenciar el flujo de estos vasos. Entonces, pero sí que podemos evidenciar, por ejemplo, los cilios en algunos de ellos, es decir, los sitios por donde entran y salen estos vasos, así como los vasos sanguíneos, por supuesto. Recordemos entonces
que en el canino podríamos estar hablando de linfonodos en la región hepática o periportal, cerca al estómago, los gástricos, los pancreáticos duodenales. Sus nombres indican sus ubicaciones anatómicas, los esplénicos, los yeyunales, los ileocecales, unión ileocólica y válvula iliosecocólica en esa región, siempre en felinos, recuerden que siempre, no, siempre podemos observar estos linfonodos, los cólicos, ¿no? Los asociados al colon, los renales, sí que los vemos, sobre todo se hacen evidentes en situaciones patológicas, más que todo los aórticos lumbares, los ilíacos medios, los ilíacos internos y los sacros. Mm, Fíjense cómo, de todas maneras, a pesar de que son tantos, realmente no todos son tan consistentes y ya lo veremos adelante. Algunos aspectos importantes a mencionar del libro de Baum, ¿no? Ese libro maravilloso de los linfonodos, mm, es que en el canino es una de las especies con menos grupos de linfonodos y con menor número de linfonodos en cada grupo y contrariamente son de los más grandes relativos a sus tamaños, digamos, en proporción. Entonces el canino tiene unos linfonodos relativamente grandes, pero escasos en número y en número de grupos. Se habla de unas dimensiones entre 1 milímetro y 75 milímetros, pero incluso se acepta que los linfonodos yeyunales, que son unos de los más consistentes, lleguen a medir unos 200 milímetros en un canino, sin que haya una condición patológica. Pueden ser de diversas formas, redondos, ovalados, alargados, en forma de frijol, aplanados o irregulares incluso. Y esto dificulta un poco su observación ultrasonográfica. Mm, Importante también decir que más o menos la mitad de ellos, mencionando un hilio evidente, eh, y en algunos puede ser como una cápsula, se puede ver como una cápsula hacia adentro o como un surco longitudinal, incluso como un surco alargado, lateral, hablando del hilio de los linfonodos. Quiero mencionar, antes de que pasemos a la técnica y a observarlos, algo muy importante y es, eh, son destacados y fundamentales como aplicación clínica en lo que llamamos la estadificación de los pacientes con cáncer. De hecho, hay una sigla que es TNM que los menciona con la letra N, que pretende esta estadificación determinar la extensión anatómica de la enfermedad para establecer un pronóstico y un plan terapéutico oncológico. Entonces, con la longevidad que hemos logrado con mucho esfuerzo los médicos veterinarios y nuestros pacientes, tenemos que el cáncer está a la orden del día, ¿no? Esa enfermedad que pues, tiende a ser más, eh, estar más presente en pacientes geriátricos. Entonces, por ello es tan frecuente últimamente en nuestras casuísticas y en nuestras consultas. Entonces, esa sigla pretende informarnos acerca de la extensión del tumor primario, que es la letra T, y hay clasificación de acuerdo al órgano y al tipo de tumor que estemos hablando. No sé, por ejemplo, hablando de la tiroides, podríamos clasificar T1 o 2 de acuerdo a la extensión del tumor primario, la N de acuerdo a la afectación de los linfonodos regionales. Y aquí es donde veo que debemos poner el ojo los ultrasonografistas, porque pues cuando estamos hablando de afectación de linfonodos, puede que estemos hablando de cáncer, ¿verdad? Y pues hay una categorización. Cuando no están afectados los linfonodos regionales, pues calificamos con la N, perdón, con el número 0 o con 1, si en el caso de, por ejemplo, el adenocarcinoma de tiroides, si hay afectación de los regionales ipsilaterales, de los linfonodos regionales ipsilaterales, como número 2 si hay afectación bilateral. Y la M de esa sigla, pues nos habla de la presencia de metástasis a distancia. Ultrasonográficamente, entonces tenemos que
se requieren y se observan mejor, digámoslo así, en pacientes jóvenes y de tamaño pequeño. Entonces, sí, luchamos, a veces lidiamos con pacientes grandes, ya maduros o adultos, para encontrarlos. ¿Por qué? Porque son isoahipoecogénicos a los tejidos circundantes. Entonces, un linfonodo isoecogénico a los tejidos circundantes, a la grasa mesentérica, por ejemplo, hablando de un yeyunal, no es tan sencillo de ver. Tienen una ecotextura fina, ¿sí? Tienen un contorno liso, una cápsula hiperecogénica delgadita, ¿sí? Y un hilio ganglionar que a veces es muy evidente, otras veces no tanto. ¿Sí? Decíamos que un 50-60% de los linfonodos, en un 50-60% se puede ver. Algo interesante, pues tener en mente una relación eje corto, eje largo, que se ha correlacionado en alguna literatura con probabilidad de malignidad cuando hay linfadenopatía. Unas imágenes muy bonitas del libro de Van, en donde vemos unos de los más consistentes, los linfonodos ilíacos medios, ¿sí? Y en donde vemos también algunos relacionados, por ejemplo, con la vena porta, los periportales, los renales igualmente, pero realmente los más consistentes son los linfonodos ilíacos medios, que vamos a ver su descripción más adelante, su técnica de observación, y los linfonodos yeyunales. Y hablando de cómo aproximarnos a los linfonodos ilíacos medios, aquellos que realmente pueden ser los más consistentes, debemos dirigirnos hacia la vejiga, ¿no? El examen normal de vejiga, que es uno de los primeros órganos que aprendemos a escanear, ¿no? En cualquier recumbencia, en diversos planos, generalmente sagital y transversal. Y a partir de allí, evidenciar el colon, que ustedes creo ya eso lo distinguen, para poder ser conscientes de la presencia de los dos grandes vasos, la arteria aorta, que a nivel de la quinta vértebra lumbar pasa de ser dorsal a la vena cava a ser ventral a la vena cava, ¿no? Algo interesante. Y es importante tener claridad sobre esa ubicación anatómica de estos dos vasos principales, porque a partir de ahí es que nosotros empezamos a ubicar, o es la técnica para llegar a los linfonodos ilíacos medios. Entonces vamos a ver la técnica aquí, espero que el audio nos ayude. Vamos a ver. Para el examen del linfonodo ilíaco medio izquierdo, con el paciente en decúbito lateral derecho, ubicamos el transductor en la región hipogástrica para hacer un corte dorsal de la arteria aorta. Una vez ubicada, la seguimos caudalmente hacia su trifurcación y nos enfocamos en el origen de la arteria ilíaca externa izquierda. Con movimientos leves de abanico, ubicamos el linfonodo ilíaco medio izquierdo. Entonces mencionábamos que Para el examen, vamos a parar nuevamente y de pronto a reproducir la imagen. Tenemos que apuntarle a seguir la arteria aorta, ¿verdad? Y a ver su trifurcación realmente en ilíaca externa. Si estamos observando el lado izquierdo del paciente, pues será en ilíaca externa izquierda. La continuación de la aorta, ese pequeño tramo antes de dar lugar a las ilíacas internas, y la arteria ilíaca externa derecha, es decir, a eso me refiero con trifurcación, y ver cómo en esta región aparece el linfonodo, ¿sí? El linfonodo ilíaco medio izquierdo. Hablando de el ilíaco medio derecho, entonces escuchemos. Asimismo, para la observación del linfonodo ilíaco medio derecho, con el paciente en recumbencia lateral izquierda,
Ponemos el transductor en la región hipogástrica, hacemos un corte dorsal de la vena cava caudal. Medialmente a ella ubicamos la arteria aorta y buscamos su trifurcación. En el sitio de la salida de la arteria ilíaca externa derecha, con leves movimientos de abanico, ubicamos el linfonodo ilíaco medio derecho. Bien, entonces ahí tenemos el linfonodo ilíaco medio derecho a partir de lo mismo, de los dos grandes vasos. Tengamos en cuenta que en este caso estamos entrando por el lado derecho y el vaso más derecho, es decir, el vaso sanguíneo que está más a la derecha del paciente, es la vena cava caudal. A veces es colapsible, a veces la podemos omitir porque la estamos colapsando nosotros mismos con la presión, por eso hay que hacer presión controlada, pero evidenciar el vaso que no es colapsible a este nivel, que es la arteria aorta, ver dónde se trifurca igualmente para ver cómo el linfonodo está allí, sale allí, al lado del sitio donde va a dar origen, en este caso a la arteria ilíaca, ilíaca externa derecha. Fíjense que en este caso el paciente, la cabeza del paciente está en la parte inferior de la pantalla, para que no nos confundamos. Y el paciente está en recumbencia izquierda, como pueden ver. Bien, vamos a ver la técnica para yeyunales. Para el examen de los linfonodos yeyunales, que a pesar de ser consistentes, son bastante móviles, los ubicamos en la región mesogástrica media, encima de la línea media, y hacemos movimientos de abanico hacia lado y lado, teniendo como referencia las asas del intestino delgado, generalmente yeyuno a este nivel. Me gustaría que viéramos nuevamente. De todas maneras, observen, bueno, colon, ¿sí? Se atraviesa por allí, seguramente el colon transverso. Y ya aquí vemos el linfonodo, los linfonodos yeyunales. Realmente se ven algunas pocas, en este caso, algunas pocas asas de intestino delgado, pero pues básicamente quería que vieran el parénquima de los linfonodos y ver cómo también pueden estar muy cercanos a los grandes vasos. Entonces, digamos que este gris es como para tenerlo en mente, para recordarlo y trabajarlo mucho digamos, en la práctica diaria para poderlos observar. Traigo unas imágenes tomográficas como para ser conscientes de la ubicación de los linfonodos yeyunales, obsérvenlos, cómo son alargados, si se quiere un poco aplanados, están muy centrales en la cavidad abdominal. Miremos aquí en el video de una reconstrucción dorsal, señalados con flecha rosada. Claro, ya aquí es en diferentes cortes dorsales, entonces no se ven tan alargados como en la fotografía, por eso quise tener las dos imágenes. Entonces esto lo hago con el fin de que miren la relación anatómica con asas de intestino delgado, yeyuno, con parte del colon, ¿sí? Entonces observen, y a nivel mesogástrico generalmente, aunque a veces suelen desplazarse hacia craneal o hacia caudal. Bien. Hablando de las lesiones de los linfonodos, tenemos que estas linfadenopatías, digamos que de manera muy resumida y sencilla, son cambios en la forma, el tamaño, el contorno y la ecogenicidad interna, ¿no? En algunas ocasiones, por ejemplo, suele cambiar a quística, heterogénea, la ecotextura cambia, se vuelve heterogéneo y se ha intentado diferenciar entre benignidad y malignidad a partir de la relación o la ratio entre el ancho y el largo, ¿sí? Entonces,
hay una tendencia a ver malignidad cuando se ven los linfonodos como masas ovaladas o redondeadas. ¿Mm? Es decir, cuando cambia la ratio largo-ancho. Y miren cómo suelen ser también hipoecoicas y bien definidas estas masas. Entonces, digamos que los linfonodos, uno aprende de manera relativamente fácil a identificarlos cuando están anormales. ¿Mm? Observen entonces aquí esa ratio, dije eje largo, eje corto, perdón, eje corto, eje largo, ¿sí? Que cuando es mayor de 0.7 predice neoplasia. Digamos, este sería un ejemplo que tomé de una ratio de 0.19, es decir, una ratio normal en este esquema de acá. Y miren cómo se tornan, cómo se ven una linfadenopatía maligna de linfonodos yeyunales, en este caso un linfoma. Observen entonces cómo tienden a volverse unos linfonodos que acabamos de ver, que son súper alargados, por decirlo de algún modo. Aquí tienden a ser redondeados, hipoecogénicos, bien definidos. Fíjense otro aspecto que no he mencionado y es la hiperecogenicidad de esa grasa que lo circunda o ese tejido que lo circunda, ¿no? Entonces, bueno, aquí también puede haber un efecto de refuerzo, un artefacto, perdón, de refuerzo posterior, pero en general sí se ve hiperecogenicidad circundante a unos linfonodos afectados, en este caso por un linfoma. Bien, entonces pasemos a las glándulas adrenales, ¿sí? Esos órganos un poco esquivos, eh, importantes, pero antes de empezar esta descripción, quisiera comentarles que en honor a la justicia, inicialmente, cuando uno está iniciando en el ultrasonido, no debe preocuparse tanto cuando le cueste trabajo ver las glándulas adrenales o cuando le cueste trabajo ver los linfonodos. Si bien hay patologías de las glándulas adrenales en las cuales estaría disminuido el tamaño, ¿sí? Perdón, por ejemplo, en un hipoadrenocorticismo, en un Addison, es una enfermedad no tan común. Yo a no preocuparse tanto cuando cueste trabajo verlas, porque si cuesta trabajo verlas, debe ser que no están tan grandes, debe ser que no están tan evidentes, y sí es más frecuente el agrandamiento patológico de las glándulas. Perdón. Perdón. Entonces, con esto, pues, yo quisiera dar tranquilidad respecto a si usted tiene bien la anatomía del órgano, si usted la tiene en mente, y está en el sitio donde debe estar para ver, por ejemplo, la adrenal izquierda y le cuesta trabajo verla, bueno, si bien es, bueno, considere si es que será posible que clínicamente y paraclínicamente este paciente es sospechoso de Addison, sería como la pregunta. Pero la mayoría de las situaciones y lo más frecuente es que hayan agrandamientos de la glándula. Entonces, si no la ve, pues no se preocupe tanto. Búsquela despacio, pero sin alarmarse. Bien. Las características ecográficas de las glándulas adrenales son hipoecoicas respecto a la grasa circundante, tienden a serlo, generalmente lo son, incluso si el set de su equipo tiene, digamos, cierta disminución del rango dinámico y usted está con imágenes muy contrastadas, podría llegar a verlas casi anecogénicas, casi como un vaso sanguíneo. Entonces tenga cuidado y ajuste el set de su equipo. Tiende a diferenciarse una corteza de una médula, sobre todo con las nuevas tecnologías, en donde la médula es hiperecoica. Entonces, digamos que a manera de recordación es como lo inverso del riñón, ¿no? La médula hiperecoica y esa diferenciación corticomedular se considera normal. Bien. Mm, la glándula adrenal derecha suele ser. Hola, Doc. ¿Me escuchas?
lo cual puede también su polo planeta. La izquierda está alargada, esa forma que veremos adelante, más adelante en un esquema y posteriormente pues en ecografía. El No, abordaje pues, ecográfico tiene, sí, 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 creo que se nos entrecortó un poco cuando nos estabas hablando en la anterior, donde pusiste como el boomerang. Ay, ajá, desde ahí se perfecto, nos entrecortó un poco. perfecto. ¿Me estás escuchando en este momento, Laurita? Sí, ya ahí sí te ¿Sí? ¿Me escucho. están escuchando? Sí. Bueno, entonces decíamos que la adrenal derecha tiene forma de boomerang, ¿sí? Y que hay tendencia a cometer un error y es identificar el local, que es el que más consistentemente, más frecuentemente vemos. Se nos salió. Démosle unos pequeños minutos al doctor, que de pronto es por su lugar de conexión. Ilíaca y la arteria mesentérica craneal serían estas dos ramas que salen, que realmente no salen hacia la izquierda, sino hacia ventral de la arteria aorta y estaría ubicada en esta posición. Tener en cuenta la posición del riñón, pero no pensar que el riñón. ¿Me quieres hablar, Laurita? Sí, Sí. Doc, lo que pasa es que no se está viendo tu pantalla. No sé si fue Ay, solo a mí o la doctora Alison, que también me dice que si hay problemas de conexión, porque a mí se me fue todo. O sea, desapareciste de pantalla, se me dejaste compartir, o sea, te sacó del todo la pantalla cuando estábamos retomando el tema de las adrenales. Pero no sé, porque el doctor Leo sí dice que es pues lo que estabas mostrando, no sé qué era, demuestra lo difícil que es visualizarlas. Pero nosotras, pues al menos lo que es la doctora Alison y yo, no teníamos, pues no te vemos. En este momento no veo tu pantalla conectada. espérame, yo me escapo entonces, voy a dar escape, voy a volver a. Ay, qué lamentable. Si tenía. Aquí estoy en la.
en la reunión. ¿Me ves? ¿Ves la imagen mía? Sí, no, veo tú, Ok. o sea, te veo, pero no vemos la ¿Y me muevo en pantalla. tiempo real? Bueno, Sí, ok. en Entonces, ese momento bueno, sí. pues, qué pena, discúlpenme. Voy a Y volver a compartir la pantalla. ok, la doctora Mónica también no veía ni tu pantalla ni te veía a ti. O sea, nosotras quedamos en algún momento cuando empezaste de nuevo en la diapositiva de donde estaba el boomerang, ahí quedamos. Oh, perfecto, no importa. Yo retomo ahí. Lo importante es que podamos verla. Entonces, espérame. Qué lamentable. Mira aquí. Vamos Ahí, ajá, ahí nos al estamos boomerang viendo. nuevamente y me dices. Y al compartirla, Sí, ya ahí ya estamos volviendo a verte, a volver a la pantalla, sí. Me confirman el me resto de escuchas los también, ¿sí? participantes Porvis que están en este momento, si ya, eh, ya entendí el chiste del doctor Leo, ya te entendí. Eh, sí, efectivamente, justo cuando empezaste a hablar de las adrenales fue que ya te dejamos de ver, entonces se estaba refiriendo que es tan difícil de verlas que hasta exponiéndolas, No, no sé, ya no, no, no. entendí. Vale, sí, Bueno, a espérame, todas los entonces que sigo estamos, estamos viendo. En este momento ya estamos bien. Pero entonces ven, vamos a hacer algo. Yo había dicho que iba a cerrar mi video, ¿sí? Para Ajá. ver si logramos mejorar. Voy a cerrarlo. Ahora sí, de nuevo a compartir pantalla completa aquí, compartir y metámonos otra vez al boomerang. Ahí estamos súper bien. Ya te Laurita, estamos ¿ahí me ven? escuchando bien. Bueno, Sí, pues no te veo, pues a ti no, fue perfecto. la pantalla, sí. Ajá, súper. Lo importante es la pantalla. Características ecográficas de las arenales. La derecha es desafiante, tiene forma de boomerang, ¿sí? Y hay una tendencia a cometer un error con ella y es, se identifica más consistentemente el polo caudal. Entonces, sobre este boomerang hago la explicación de el polo caudal es elongado, es alargado, tendemos a verlo en un boomerang que la examinamos completamente, pero resulta que no, nos faltaría el polo craneal. Para ello deberíamos hacer movimientos de abanico, rotar un poquitico el transductor para poderla ver toda. Lo que quiero es que tengan en mente que ella tiene forma de boomerang y que no está en un solo plano, por supuesto. Lo mismo pasa con la izquierda, pero con menor frecuencia porque no tiene forma de boomerang. Entonces, la izquierda es bilobulada y alargada, ya lo veremos en un video, afortunadamente, tranquilos, es decir, no hemos visto nada de la técnica. Mm, decía que el abordaje ecográfico de las adrenales es desafiante porque hay que lidiar con el gas del tracto gastrointestinal. Mm, entonces se deben considerar diferentes recumbencias. Yo inicialmente, es decir, me siento más cómodo haciendo la observación de las dos glándulas adrenales en decúbito dorsal, pero Se nos volvió a caer, ¿cierto? la grasa abdominal, si bien le da contraste a las adrenales, las aleja de los grandes vasos. ¿Por qué es importante esto? Porque los grandes vasos son una referencia para las glándulas adrenales. Entonces, fundamental identificar los grandes vasos, la arteria aorta y la vena cava de nuevo, y algunos otros órganos. Laurita, ¿me estás escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, hubo un bache cuando dijiste que Ay, te no. gustaba más la recumbencia dorsal. Ahí hubo un bache y ya volvimos Ok, a retomar con lo importante que era identificar los vasos sanguíneos. ok, bueno. Sí, básicamente que
yo cambio la recumbencia y pongo en el lado no dependiente la glándula que quiero examinar. Es decir, recumbencia derecha para ver la izquierda, recumbencia izquierda para examinar la derecha. A veces lo hago, pero me siento más cómodo en un decúbito dorsal. Bien, entonces los vasos son las referencias anatómicas, la arteria aorta, la vena cava caudal y pues el modo Doppler en este sentido. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Quedamos en el modo Doppler. Ok, entonces ven, voy a hacer un intento de cambio de red para hagamos un intento de bueno, no la encuentro. En este momento el doctor está haciendo unos cambios de red, por eso no estamos pues como compartiendo nada, para que no entremos en pánico. ¿Me escuchas, Laura? Ahí sí ya te escucho. ¿Estás viendo un esquema? No estoy viendo la pantalla, pues no estás compartiendo, estamos los tres botoncitos ahí. Y ahora, Ahí ya empezamos a ver tu pantalla, sí. Ajá. Estamos viendo glándulas adrenales, un diagrama y como una, no sé, de programa, ¿no? Sí. sí, bueno, sí, eso es un nefrograma, sí, un nefrograma de esos viejitos, cuando no podíamos hacer urotac. Perfecto. Entonces, tenemos aquí la relación de las glándulas adrenales con los vasos sanguíneos. Intento esquematizar la arteria aorta en rojo y la vena cava caudal aquí en verde, y la ubicación de las glándulas adrenales y su relación, en este caso, con la arteria celíaca, la mesentérica craneal, que salen de la parte ventral de la aorta. Aquí aparecen hacia la izquierda, pero en realidad salen de la parte ventral de la aorta, ¿sí? Y la arteria renal izquierda. Digamos que estas son las referencias anatómicas vasculares para la glándula adrenal izquierda, mientras que la derecha se encuentra más hacia la vena cava caudal, ¿sí? También en relación con la vena renal, pero derecha. Esto pretende ser el corte transversal, y vamos a avanzar a ver si me ves. Cambiamos de diapositiva aquí. Sí, doc. Ajá. Puntos de Bueno, referencia vascular. gracias. Entonces, pues básicamente decíamos que eh, importante importante para ubicar estos vasos sanguíneos y para ver las glándulas adrenales, ¿no? Tener en cuenta la posición del paciente, eh, la resolución del sistema de ultrasonido, por supuesto,
la angulación del transductor y tener en cuenta también que debemos apuntarle a medir los polos de la glándula adrenal, los polos que son los más consistentes en cuanto a medición, a medirles el diámetro. Entonces, los puntos de referencia vasculares, la glándula adrenal izquierda, ventrolateral y caudal a la arteria celíaca y la mesentérica craneal, como lo estábamos diciendo, en su salida de la aorta, y craneal a la vena renal izquierda. También podemos tenerla como referencia la arteria renal izquierda. Ya lo veremos, no se preocupen. Entonces, esos son los, digamos, las referencias anatómicas de la glándula adrenal izquierda. Aquí básicamente estoy diciendo lo mismo, entonces voy a pasar a hablar un poquito de pues, los dos polos que tiene, esa forma de cacahuate, ¿no? La cintura, algunas de ellas, no todas las razas tienen esta cintura y los dos polos. La vena frénico-abdominal que pasa generalmente por su cintura. Y la necesidad de medir los diámetros, que es el parámetro más confiable. Y pues hay varias referencias, cada vez más hay referencias de diferentes razas. Se estima que un diámetro entre 5.1 y 7.4 abarca varias razas, pero realmente hoy en día encontramos literatura de varias razas. ¿Se está viendo el video, Laura? Sí, Doc, ahí estamos viendo y tu pointer también. Ya, no lo muevo tanto. Bueno, aquí tenemos entonces esos ojos del cocodrilo saliendo del pantano, ¿sí? Como dice el doctor Baker, esos ojos de cocodrilo saliendo del pantano, que son a saber la arteria celíaca y la mesentérica craneal, de craneal a caudal, arteria celíaca, mesentérica craneal, saliendo de quién? De la arteria aorta, de la aorta, y luego tenemos caudalmente otro vaso sanguíneo que es la arteria renal, ¿no? Ahí lo vemos saliendo, y allí vive generalmente la glándula adrenal. Ahí la vemos. Resulta que en los felinos tiende a ser más ovalada, ¿no? Con tendencia, si me lo permiten, a ser casi redondeada. Bueno, aquí están unas medidas en el felino, 10 milímetros de longitud por 5 milímetros de ancho, aunque realmente los diámetros tienen una medida máxima de 4.3 milímetros. Está un poco más craneal en el felino, un poco más craneal al riñón izquierdo, más ovoide, como les decía, y no es raro encontrar mineralizaciones en la glándula adrenal, en este caso la izquierda del felino. Entonces, pues las medidas de referencia de Penning, tanto en perros como en gatos, pero ya les decía yo que encontramos en la literatura hoy en día ya muy específico en Yorkshire Terrier, en Golden Retriever, en Beagle, por supuesto. Entonces podríamos buscarlas incluso por raza, las medidas de referencia. Entonces, quiero invitarlos a este video, ojalá podamos escucharlo bien. Para la visualización de la glándula adrenal izquierda, con el paciente en decúbito dorsal, para el examen de la glándula adrenal en la región mesogástrica, a la izquierda de la línea media, obtenemos una imagen sagital del riñón izquierdo y con movimientos suaves de abanico nos desplazamos hacia la línea media. Bien, entonces digamos que esa es la teoría. A partir de la imagen sagital del riñón izquierdo,
que es el límite dorsomedial de la glándula en cuestión. A partir de allí podemos enfocar la glándula adrenal izquierda. De nuevo, entonces, arteria aorta, celíaca, mesentérica craneal y glándula adrenal izquierda. En este caso, por ejemplo, vemos que la arteria renal izquierda está saliendo no caudal a la adrenal totalmente, sino más o menos al nivel de su cintura, ¿no? Pues son situaciones, este es un paciente de raza Pug. Ahí podemos ver. Arteria renal izquierda. Bien. Pasemos a la adrenal derecha. Entonces, para observación de la adrenal derecha, tengamos en cuenta igualmente la arteria aorta, la vena cava caudal y la glándula adrenal derecha, que por el corte que hacemos generalmente emerge de en medio de las dos, ya lo vamos a ver, y a pesar de encontrarse más a la derecha del plano medio. El riñón derecho es la referencia inicial. Observen en esta imagen rápida cómo aparece en medio de los dos grandes vasos. Vena cava caudal, porque estamos entrando por el lado derecho, la cual es más colapsible, obsérvenla. En el campo lejano está la arteria aorta y fíjense cómo entre los dos vasos va a aparecer la glándula adrenal derecha. Recuerden que debemos hacer movimientos de rotación y de abanico para poderla observar teniendo en cuenta su forma de boomerang. Aquí aparece. Se ve su médula y su corteza. Y miremosla aquí nuevamente. Otra vez. Fíjense cómo aparece. Y importante pues no pensar, no confundirla con un trombo, pero si usted es quien está haciendo los movimientos con la mano de abanico, pues puede diferenciarla del vaso sanguíneo. Puse el Doppler para ver cómo el vaso se llena normalmente y observen cómo al abanicar aparece la glándula adrenal derecha. Entonces, les decía yo, si usted aplica mucha presión sobre el lado derecho del abdomen, no va a observar claramente la vena cava caudal. Es una vena, es colapsible. Y a la aorta usted la identifica por la pulsación. Bueno, si tiene el Doppler, como lo estábamos viendo, pues usted va a ver que una lleva una dirección del flujo y la otra, pues el sentido contrario. La idea es, como vieron, que sea en el mismo plano longitudinal los dos vasos sanguíneos. ¿Mm? Recuerden que el polo craneal se encuentra plegado porque tiene forma de boomerang. ¿Mm? Y pues estará caudal al hígado y dorsomedial al riñón derecho. Vamos a ver la técnica. Para la ubicación de la glándula adrenal derecha, nos ubicamos en la región epimesogástrica derecha para visualizar el riñón derecho. A partir del corte sagital del mismo, hacemos movimientos de abanico hacia la línea media para ubicar los dos grandes vasos abdominales, vena cava caudal, campo cercano, arteria aorta, campo lejano, y con movimientos suaves de abanico ubicamos la glándula adrenal derecha.
Aquí en la última imagen nos queda, vemos sus bordes hiperecogénicos y vemos su forma. Y podemos ver que en este caso tenemos en el plano el polo craneal. Observemos. Entonces ahí tenemos la glándula adrenal derecha entre los dos vasos sanguíneos principales abdominales, los más grandes del abdomen. Recordar no colapsar la vena cava caudal, tener en cuenta poner los dos vasos sanguíneos, alargarlos en la pantalla, ¿no? Pasan diagonales generalmente al tener este posicionamiento del transductor. Digamos que las glándulas adrenales se afectan, sobre todo en pacientes generalmente mayores, hablando de los caninos. En un estudio, la edad media de perros con lesiones adrenales fue 10.5 años. Se distribuyó de igual manera prácticamente entre sexos, no hubo predisposición. Y enfrentando las lesiones, los hallazgos ultrasonográficos a la histopatología, se encontró una especificidad del 100% y una sensibilidad del 63%. ¿Otra vez, Laura? No, quería hacerte compartir dos preguntitas que estaban hablando. El doctor Nicolás nos habla que ha leído que el valor más diagnóstico es la altura del diámetro del polo caudal en las glándulas adrenales. Es Correcto. la intervención del doctor Nicolás y el doctor Leo nos dice que están usando, pues en los videos habían mostrado como los videos con lineal, que si igual utilizando una microconvex, pues tenemos como el mismo resultado. Perfecto. Muy valiosas intervenciones. Sí, según Penning, desde ya hace varios años, la medida más consistente es el diámetro del polo caudal. La cuestión es que en la literatura reciente ya encuentras razas y medidas de los dos diámetros. Yo pienso que esta información literaria, que yo también la obtuve en su momento, tuvo que ver con un momento de la tecnología. Hoy en día creo que es factible medir los dos polos, entonces ya nos abrimos un poco más y ya hay medidas de referencia de diferentes razas. Entonces, pero sí, es totalmente cierto lo que dice el doctor, según Penning, por allá, sí, no sé, en la segunda década del siglo XXI, ya ella mencionó varias veces que era mucho más consistente la medida del polo caudal. Nosotros en nuestra institución medimos los dos polos, no medimos la longitud, medimos los dos polos. Y la verdad, honestamente, ya se vuelve uno más subjetivo, es decir, respecto a la forma que ve de la glándula, detecta y reporta lesiones, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con el doctor Nicolás. Con respecto al doctor Leo, me dice, ¿es posible, digamos, la sonda microconvexa examinarla? Sí lo es, sí que lo es. Yo quise, en este caso, muy recientemente, hacerlo con un lineal como para mostrarles más claridad en la imagen. Sabemos que los lineales tienen frecuencias más altas, nos dan una resolución mayor, pero sí que es posible también. Incluso para la adrenal derecha puede ser más ventajoso con el microconvexo, ya que se puede meter muy bien, porque a veces esta observación obliga a meterse un poquito debajo de la última costilla en la región epigástrica derecha. Entonces, decíamos que interesante este hallazgo en el estudio, y es que cuando enfrentaron la histopatología a los hallazgos ultrasonográficos, encontraron una especificidad del 100% y una sensibilidad del 63%, ¿sí? Lo cual quiere decir que algunas lesiones
encontradas en histopatología no fueron detectadas por el ultrasonido. Entonces la sensibilidad es baja. Entonces tengamos cuidado con descartar solamente por el ultrasonido lesiones que afecten endocrinopatías, por ejemplo, porque hay lesiones que solamente se ven histológicamente y no se ven con el ultrasonido. Entonces, en las adrenales hay lesiones benignas y malignas, por supuesto. Los adenocarcinomas, feocromocitomas y metástasis se ven con cierta frecuencia, pero también se ven hiperplasias, adenomas, adrenalitis, mielolipomas, como lo mencionábamos. Criterio, según la literatura, es que los nódulos de más de 20 o mayores a 20 milímetros eh, suelen ser adenomas. Perdón, es decir, el número de oro es 20 milímetros. De 20 milímetros hacia arriba tienden a ser malignos, mientras que hacia abajo tienden a ser adenomas, que son benignos. Entonces, mmm, al hacer una ecografía y no encontrar una lesión, no significa que no la haya, ¿no? Hay que recurrir a otras herramientas, hay que recurrir a los parámetros sanguíneos y todo lo que la gente que estudia mucha endocrinología nos dice. Las lesiones adrenales entonces se denominan tumores adrenocorticales funcionales, ¿no? Una sigla que utiliza Ettinger. A veces generan invasión vascular, tisular o local. No sé, tengan en cuenta y recuerden, muchos tumores de glándula adrenal derecha involucran a la vena cava, forman trombos neoplásicos y situaciones realmente muy delicadas. Ténganlo en cuenta. Fíjense lo íntima que está la glándula adrenal derecha con este vaso sanguíneo tan importante que es la vena cava caudal. ¿Mm? Generalmente están agrandadas e irregulares, pueden comprimir estructuras adyacentes como la misma cava, la aorta, y pueden tener destruida su arquitectura tisular. Pueden tener aspecto quístico también, asimetría y atrofia de la glándula adrenal contralateral. Entonces, siempre que veamos una glándula grande, una adrenal grande, por ejemplo la izquierda, pues miremos si la derecha está pequeña, si está atrofiada, porque pues, sería sin lugar a dudas podríamos inferir que la lesión que tiene la adrenal izquierda, en este caso, sería funcional, sería un tumor funcional, ¿sí? Y por eso estaría atrofiada la contralateral. La ecografía pues no distingue lesiones benignas de malignas, no diferencia hiperplasia nodular de tumores bilaterales. Y para esto pues existen otras herramientas imagenológicas, pero por supuesto que todas tienen que ir de la mano de los exámenes sanguíneos. Por ejemplo, habría que recurrir a tomografía o resonancia magnética, incluso de cabeza, ¿no? Sobre todo en pacientes que tengan signos de hiperadrenocorticismo y signos neurológicos. Es decir, si usted ve una glándula afectada o las dos generalmente, si el paciente tiene signos no solamente endocrinos, sino también neurológicos, sin lugar a dudas necesita un estudio avanzado de la cabeza. Y pues digamos, por cuestiones de tiempo, pues traer una lesión, ¿no? La lesión de pronto más frecuente maligna, que es el carcinoma adrenal unilateral. Observen las características ultrasonográficas. En este caso tenemos una estructura ecogénica. La glándula es asimétrica, su polo caudal es más pequeño que el polo craneal en donde está una lesión. Fíjense cómo se ve en la histopatología esta lesión, y simplemente aquí quiero mostrarles en esta imagen nuestra cómo a partir de la arteria aorta empezamos a encontrar el polo caudal de la glándula adrenal izquierda. Observen, y quiero que la sigan, que sigan esta estructura y observen la asimetría
de los dos polos. Fíjense el polo craneal, cómo está aumentado de tamaño. Esto no significa nada hasta ahí, ¿no? Esto no significa que sea en esta imagen un carcinoma adrenal. Este sí que lo es el del artículo. Pero pues quiero mostrarles cómo se ve, digamos, en tiempo real y cómo es difícil poner la glándula adrenal izquierda, en este caso, en el mismo plano los dos polos. ¿Por qué? Pues porque no son figuras geométricas perfectas, ¿no? Observen ahí cómo se ve ya el polo craneal. Bien. Bien, quiero disculparme por los inconvenientes de señal. Creo que yo fui el responsable. Como les decía, estoy en una zona bastante rural. Espero que hayamos podido transmitir los conceptos que quería. Todo súper lindo. Quedamos abiertos a alguna pregunta, duda que tengan por ahí. Mil gracias antes de por acompañarnos, por darnos tantas lesiones súper específicas y también con muchos recursos didácticos para poder tratar de hacer esto lo más cercano a la realidad posible y todas las opciones que podemos también tener con respecto a la metodología. Agradecemos al doctor Daniel por sus acompañamientos en esta formación académica y quedamos siempre atentos a cualquier pregunta que quieran hacerle. Ya saben que pueden escribir al correo directamente de Beckham en caso tal de que quieran algún acompañamiento de parte del doctor y nosotros le hacemos como tal el seguimiento. A ti muchísimas gracias. El doctor Nicolás nos dice que tiene una preguntita. Claro que sí. Para que tenemos que darle tiempo de que escriba. Nos pregunta, creo que ya tú lo puedes ahí ver, es el uso de Doppler espectral para el diagnóstico de las esplenitis. ¿Cuál es tu experiencia o tú qué opinas? Mm, bueno, en realidad no tengo mucha experiencia, ¿sí? Es decir, sé de la evolución amplia del análisis de los espectros, de las velocidades de onda de los diferentes vasos sanguíneos. ¿M? Básicamente pienso que los, es interesantísimo porque cuando en el lecho vascular, ya en el parénquima de un órgano, hay cambios, ¿sí? Cambios de tipo neoplásico, de tipo difuso, de tipo inflamatorio, obviamente el vaso sanguíneo eh, aferente, el vaso sanguíneo que lleva la sangre a ese órgano, tiene que tener alteraciones en la onda de velocidad del flujo, ¿sí? Digamos, lo hemos estudiado en las arterias renales, ¿sí? Lo hemos estudiado en el sistema portal. ¿M? De hecho, el vaso es territorio portal, ¿no? Sabemos que la vena esplénica se une a la gástrica izquierda y llegan y desembocan en la vena porta. Más allá de lo que sí he visto mucho son los trombos en territorio portal, incluyendo la vena esplénica, ¿m? Relacionados con endocrinopatía, relacionados con Cushing, por ejemplo, relacionado con pancreatitis, ¿sí? Pero en este momento, es decir, no te podría explicar el espectro de la vena esplénica cuando hay esplenitis. No sé si de pronto digamos, tenga algún conocimiento y referencia al respecto. ¿Hay un espectro típico cuando hay una esplenitis en la vena esplénica o en la arteria? ¿A eso te refieres, Doc? Pues él nos habla que
pues nos reporta dentro del chat que según su literatura que maneja, es que hay los flujos mayores a 10 centímetros por segundo Ok, sugieren esplenitis. bien, perfecto. ¿Estamos hablando de cuál vaso, Laurita? Creería que la vena esplénica, sí. Él nos confirma Vena, que habla de la vena vena. esplénica. Ok, Ajá. La cosa es que, ¿cuál? ¿Cuál rama? sí, ¿O a qué sí, nivel, sí, pues? sí. Sí, no, pero interesante. O sea, de todas maneras, me parece que es válido adicionar a la observación subjetiva, ¿no? Y a la experiencia del parénquima esplénico, las lesiones que discutimos, las pocas que pudimos discutir correlacionadas con las velocidades de los vasos sanguíneos. Perfecto, está muy Sí, bien. Siempre y cuando lo que súper. tú digas, ¿no? Lo que tú dices, Lau, tú dices a qué nivel, ¿sí? ¿Cuál de Si ellas? hablan del Porque sabemos. nivel del cuerpo del vaso. Debe ser, Ok. pues, probablemente es un paper que lo pues, que como respalde la información. Sí es importante, pues yo diría que obviamente cuando uno le llama la atención, ¿no? Obviamente la forma del vaso, la cogenicidad, pues y ya de ahí correlacionado pues con una búsqueda por, la, por los diagnósticos hematológicos, medir pues el flujo para confirmar, ¿sí? Como tú dices, tener un valor numérico un poco más cercano y no solo pues como la subjetividad y la integración clínica y psiqui, pues como la integración de la información con la clínica del paciente. Sí, algo importante que quisiera mencionar en ese caso es eh, la evaluación de las velocidades, de las ondas, de las velocidades de flujo, de las ondas de las velocidades de flujo de los vasos sanguíneos, de los órganos abdominales, deben de todas maneras ser rigurosas respecto a lo que sabemos en cuanto al ángulo, ¿cierto? En cuanto al ángulo, porque eso también es importante, ¿no? Tener en cuenta ángulos de menos de 60 grados en cuanto a digamos, el ángulo de incidencia con el ángulo del vaso sanguíneo, del flujo del vaso sanguíneo, ¿no? Lo digo porque a veces cuando uno empieza a trabajar Doppler, ¿no? Hoy en día todos los equipos tienen el modo Doppler color y espectral, eh, tiende uno a olvidar tener en cuenta esos parámetros físicos, ¿no? Eh, y a olvidar el ángulo, corregir el ángulo de incidencia versus el ángulo de la velocidad del flujo del vaso sanguíneo. ¿Sí? Y adicionalmente también depende mucho del estado de hidratación del paciente, ¿cierto? Son condiciones que se nos suelen... Hemodinámicas, sí. Ajá. Sí, obviamente habría que revisar muy bien, pues, como el trabajo, pues, es importante ya Sí. revisar estas nuevas bibliografías y revisar muy bien bajo, bajo qué condiciones pues hacen las investigaciones y se crea el nuevo conocimiento que muchas veces ahí cuando interpretamos artículos hay que desglosarlos un poquitico y mirar la aplicabilidad de la información recibida. De Pero sí acuerdo. hay que revisar muy bien pues ahora el uso del Doppler que ya pues literalmente lo utilizan para todo. Sí, 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 muy interesante. No, es bastante interesante y pues esto es dinámico, ¿no? Esto es dinámico. Y es muy interesante entender que el aporte clínico sea importante también, ¿no? Para tomar decisiones, para aclarar diagnósticos. Sí, Súper. Bueno, podemos invitar al doctor Nicolás que nos pueda compartir este trabajo, pues que de donde para seguir nosotros todos, entre todos retroalimentándonos y siempre tratando de hacer lo mejor que podamos nuestras funciones clínicas y médicas en el día a día. Agradecemos al doctor Fernando, nos dice muchas gracias. De igual manera a todos ustedes por conectarse, estar con nosotros en estos horarios
Y bueno, nos quedamos pendientes para vernos en un próximo espacio formativo. Perfecto. Mil gracias, Doc. Un abrazo, feliz noche. Un abrazo para todos. Gracias. Feliz noche.